Bienvenidos a Carcassonne Online, poneos cómodos, hoy nos sumergimos en los oscuros misterios de nuestro pasado. Y, a ver, para empezar, imaginemos la historia de Europa como una de esas inmensas vidrieras de colores en una catedral gótica. Claro, una imagen muy visual. Eso es. Normalmente damos un paso atrás, miramos la vidriera completa y admiramos la narrativa oficial, la que nos han contado siempre. La historia de los vencedores, vamos. Exacto. Pero si te acercas lo suficiente a ese cristal, te das cuenta de que faltan piezas enteras. Piezas que, literalmente, han sido arrancadas a la fuerza y sustituidas por un cristal oscuro. Y el hueco que dejan esas piezas destrozadas cuenta una historia bastante más profunda y, mucho más terrible de lo que solemos admitir. Totalmente. Y creo que es una analogía perfecta para lo que vamos a tratar en esta inmersión profunda. Porque nuestro objetivo hoy no es soltar una lista aburrida de fechas o batallas, sino descifrar un enigma histórico que es desconcertante. Ya lo creo. Hablamos de cómo una fe pacífica, de un ascetismo tremendo, que además floreció en el sur de Francia e Italia entre los siglos XII y XIV, llegó a ser considerada una amenaza tan masiva, tan existencial para el orden establecido, que provocó la primera cruzada ideológica dentro de la propia Europa. Una locura. O sea, una guerra de aniquilación total contra vecinos que también eran cristianos. Estamos hablando, por supuesto, de los cátaros. Así es. Y para armar este rompecabezas tenemos sobre la mesa fuentes interesantísimas, desde crónicas medievales escritas por monjes cistercienses que, los odiaban a muerte. Literalmente, sí. Hasta los registros de la propia Inquisición, que son escalofriantes de lo meticulosos que son, pasando por análisis modernos y documentos de la cultura occitana. Y toda esta mezcla de voces nos va a permitir entender la raíz de todo. Porque claro, ¿qué creían exactamente para que los poderes de la época decidieran borrarlos de la faz de la Tierra? Pues vale, vamos a desgranar esto, porque para entender ese nivel de exterminio hay que ir a la base, su visión del universo. Una visión que chocaba de frente con Roma. Absolutamente de frente. Los cátaros eran dualistas absolutos. Para ellos no existía un único Dios todopoderoso creador de todo. Su cosmología se basaba en dos deidades gemelas y opuestas. ¿El bien y el mal? Exacto. Por un lado, el Dios del bien, creador de lo espiritual, de la luz, de las almas, el Dios del Nuevo Testamento. Pero luego está la otra cara de la moneda, que es donde la teología da un giro brutal. O sea, el Dios del mal. El Rex Mundi. Eso es, el rey del mundo o Demiurgo. La idea clave aquí, y lo que cambia todo el paradigma, es que este Dios del mal fue quien creó el mundo físico. Todo lo material, la tierra, el clima y, ojo, el cuerpo humano. Todo obra del diablo para ellos. Exacto. Y lo asociaban con el Antiguo Testamento. Si lo pensamos, es como una especie de Matrix medieval. Una comparación muy acertada, sí. Es que encaja perfectamente. Imaginemos que el mundo físico, el hambre, la enfermedad, el dolor, nuestra biología, es una simulación corrupta, una prisión de carne diseñada por una entidad maligna para mantener a las chispas divinas, o sea, nuestras almas, atrapadas aquí abajo. Y lo fascinante aquí es cómo desarrollan esta premisa con una lógica implacable. Totalmente. Y si aplicamos esta visión a la religión de la época, todo el catolicismo se desmorona. Por ejemplo, la cruz. Para un cátaro, la cruz de madera no es salvación. Es materia. Es un instrumento material de tortura inventado por Satanás. Y llevaban esa lógica al propio Jesucristo. Para la ortodoxia, Dios se hace hombre. Para un cátaro, eso es un insulto a la inteligencia. Claro, el Dios del bien jamás se metería en un cuerpo de carne y hueso creado por el Rex Mundi. Exacto. Así que decían que Jesús era un ángel con un cuerpo ilusorio. Un fantasma, digamos, que venía a dar el mensaje de cómo escapar de esta presión. Madre mía. Y claro, miras a la Iglesia Católica del siglo XII con esa lente y el panorama es devastador. Catedrales gigantes de piedra, obispos forrados de oro, los sacramentos físicos como bautizar con agua o la Eucaristía con pan material. Todo materia corrupta. Por eso llamaban a Roma la Iglesia de los Lobos. Eran siervos del Demiurgo a sus ojos. Y Roma lo vio como una amenaza existencial, lógicamente. Pero claro, esto nos lleva a un problema práctico para los propios cátaros. Si el mundo físico es malvado, ¿cómo vives tu día a día sin corromperte? Esa es la gran pregunta. Pues dividieron su sociedad en dos niveles. La inmensa mayoría eran los creyentes normales. Que vivían vidas completamente normales en el sistema feudal. Trabajaban, se casaban, tenían hijos. Exacto. Pero luego estaba la élite espiritual,
los perfecti o bonshommes, los hombres buenos. Estos vestían de negro y llevaban un ascetismo tan extremo que dejaba en evidencia a los obispos católicos. Eran pacifistas radicales y llevaban una dieta vegana estrictísima, muchísimo antes de que existiera el concepto. Ni carne, ni leche, ni huevos. Porque todo eso viene de la reproducción sexual. Claro, es que la lógica es aplastante. Si la reproducción crea un nuevo cuerpo, está creando una nueva prisión de carne para otra alma. Así que consumir subproductos reproductivos era tabú. Curiosamente, solo comían pescado. Sí, por esa creencia medieval de que los peces nacían por generación espontánea en el agua, sin reproducción sexual. Un pequeño fallo de la biología medieval que les salvó de la desnutrición total. Pero hay otra cosa fascinante en su organización, el papel de la mujer. Como el alma no tiene género, decían que el envoltorio físico da igual. Una igualdad impensable para la época. Brutal. Las mujeres podían ser perfecté. Hasta la mitad de este clero eran mujeres. Predicaban en occitano, daban sacramentos. Comparas eso con Roma, donde la mujer no pintaba nada en el clero, y se entiende por qué tantas nobles del sur de Francia se hicieron cátaras. Y no cobraban el diezmo, que eso también ayudaba a su popularidad. Claro, el bolsillo siempre importa. Pero, espera, planteo una duda que es inevitable. Si consideraban que tener hijos era un acto demoníaco porque atrapaba almas, ¿cómo esperaban sobrevivir? O sea, suena a suicidio demográfico. Es una paradoja, sí, y los cistercienses se lo echaban en cara constantemente. Es que no tiene sentido a largo plazo. Bueno, es que esa carga extrema de celibato y ascetismo solo recaía sobre los perfecti. Ellos eran los santos en vida que asumían ese peso. La gente común, los credentes, no tenían que imitarles. O sea, ¿un campesino normal podía comerse un chuletón y tener 5 hijos tranquilamente? Exactamente. Mientras mostraran reverencia a los perfectos a través de un saludo llamado mejoramentum, mantenían abierta la puerta a la salvación. Es un sistema que muchos historiadores comparan con el budismo laico en Asia. Los creyentes mantienen a los monjes y a cambio esperan que los monjes les salven al final de sus vidas. Eso es. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, ¿cuál era ese billete de salida? ¿Cómo escapabas de la reencarnación? Mediante el consolamentum, su único sacramento. Un bautismo pero sin agua material, solo espíritu y la imposición de manos por parte de un perfecto. Y usaban su propia versión del Padre Nuestro, ¿verdad? Sí, basándose en traducciones griegas, pedían el pan supersubstancial en lugar del pan de cada día. ¡Qué detalle más brillante! No querían trigo material para el estómago, querían alimento espiritual. Pero claro, recibir este sacramento tenía trampa. Tenía un precio altísimo. Al recibir el consolamentum, te convertías automáticamente en un perfecto. O sea, ascetismo radical al instante. Exacto. Si pecabas lo más mínimo, si comías carne o mentías, el sacramento se anulaba. Por eso, la inmensa mayoría esperaba a estar en el lecho de muerte para recibirlo. Claro, minimizar riesgos. Pero, imagínate la presión psicológica. Estás agonizando, te dan el billete de salida y de repente te baja la fiebre y te curas. Ahí tenías un problema gravísimo. Si te levantas y haces vida normal, vas a pecar seguro y vuelves a la rueda de la reencarnación. Y de esa angustia nació una práctica que aterrorizó a la Iglesia Católica, la indura. O sea, dejarse morir de hambre voluntariamente. Así es, una eutanasia por inanición. Quienes se curaban o estaban bajo persecución extrema, dejaban de comer y de beber para asegurar que el alma, recién purificada, saliera del cuerpo sin mancharse. Madre mía. Claro, para Roma eso era suicidio, pecado mortal, y la prueba definitiva de que los cátaros eran un culto de la muerte peligrosísimo. Y así llegamos al choque geopolítico, porque el Languedoc, en el sur de Francia, era un polvorín, una región próspera, la tierra de los trovadores y del concepto del parache. Esa especie de código de honor occitano que mezclaba tolerancia, cortesía y nobleza de espíritu. A los nobles de allí les daba igual si sus vasallos eran cátaros. Además, no pagaban el diezmo a Roma. Dinero y poder, siempre en el fondo de todo. El Papa Inocencio III veía cómo esto se expandía, y los nobles del sur ignoraban sus amenazas. Hasta que en enero de 1208 salta la chispa. El asesinato de Pierre de Castelnau, un enviado papal súper intransigente que aparece muerto tras discutir con el conde de Toulouse. Y el Papa no desaprovecha la excusa, llama a la cruzada albigense. Para masacrar cristianos dentro de Europa, prometiendo a los nobles del norte de Francia las tierras del sur si participaban.
Fue una operación de conquista disfrazada de Guerra Santa, con tipos como Simón de Montfort al mando, y el horror de esto se materializa en 1209, en el asedio a Béziers. Fue una masacre absoluta. Los cruzados piden a la ciudad que entregue a unos 200 cátaros. Los ciudadanos, que en su mayoría eran católicos, se niegan a traicionar a sus vecinos. Y cuando entran los cruzados, Se desata el infierno. Es aquí cuando el líder de la cruzada, Arnaud d'Amalric, suelta esa frase tan infame. Los soldados le preguntan cómo distinguen a los herejes de los católicos. matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Se me ponen los pelos de punta. Las crónicas hablan de hasta 20.000 muertos en un día. La gente se refugió en la iglesia de la Magdalena y los cruzados reventaron las puertas y mataron a todos, incluso a los sacerdotes católicos locales. La sangre bajaba por las escaleras. Fue terrorismo de Estado, básicamente. Si conectamos esto con el panorama general, no fue solo una guerra religiosa, fue la aniquilación de una cultura. El punto de no retorno llega en 1213 en la batalla de Muret, donde muere el rey Pedro II de Aragón defendiendo a los occitanos. Y ahí se acaba la influencia aragonesa. Y Francia absorbe todo. El paratech y los trovadores quedan aplastados. Pero la fe cátara sobrevive en la clandestinidad, escondida en los Pirineos. Claro, la caballería pesada no sirve para cazar herejes en las montañas. Así que en 1233 crean algo mucho más quirúrgico, la Inquisición. Liderada por los dominicos. Cambian las espadas por la burocracia y los interrogatorios. El primer estado policial de la historia, prácticamente. Tipos como Jacques Fournier llevaban registros de todo. Quién hablaba con quién, qué comían. Esto plantea una pregunta importante sobre el terror social, porque lograban que los vecinos se delataran, y el castigo no era siempre la hoguera, te obligaban a llevar 2 cruces amarillas enormes cosidas a la ropa de por vida. Una marginación total. Nadie te compraba, nadie se casaba con tus hijos. Muerte en vida. Y la resistencia final nos lleva a ese sitio tan épico y trágico, Montséguir, en 1244. El último gran refugio cátaro en lo alto de un pico en los Pirineos. Después de 10 meses de asedio, en pleno invierno, se rinden. Y las condiciones son claras. Los laicos se pueden ir, pero a los más de 200 perfectos que hay dentro les dan elegir. O se convierten al catolicismo o a la hoguera. Y aquí la teología le gana el instinto de supervivencia de una forma increíble. Totalmente. Pasan las 2 semanas de tregua y esos 200 hombres y mujeres buenos bajan la montaña voluntariamente, hacia una pira gigante en lo que hoy se llama el Campo de los Quemados. Se tiraron a las llamas. Cantando, además. Prefirieron quemarse antes que renunciar a su espíritu. Destruyeron el servidor central, por usar una analogía actual. Sin esos perfectos para dar el consulamentum, la religión ya no podía reproducirse. Fue el fin. El último, perfecto, Guillaume Belibast, fue quemado en 1321. Hoy en día vas al sur de Francia, al Pays Catarre, y ves esos castillos en ruinas. Y la ironía es que sus valores de tolerancia e igualdad nos resuenan muchísimo más hoy que los de quienes los quemaron. Totalmente. Es una lección sobre la intolerancia del poder que sigue muy vigente. Pues sí. Y retomando la idea de la vidriera rota del principio, quiero dejar una última reflexión. Imaginemos qué habría pasado si los textos y la filosofía cátara no hubieran sido reducidos a cenizas, si hubieran llegado intactos al Renacimiento. ¿Veríamos hoy nuestra relación con el cuerpo, con el materialismo o con el ecosistema de una forma radicalmente distinta? Es una sombra inmensa sobre nuestra historia. Desde luego. El misterio de lo que pudo ser sigue ahí. Os invitamos a seguir cuestionando las narrativas heredadas y a rascar siempre bajo la superficie. Hasta la próxima inmersión.